Bueno, pues buenos días a todos. Yo vengo a contaros mi experiencia personal. Mi nombre es Laura Gil. Me preparé una de las oposiciones que salieron en el 2015 de nivel administrador. En mi caso fue en el campo de la auditoría. Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Y aunque no tengo experiencia profesional en el campo de la auditoría, pues sí tengo la formación necesaria que se requería para presentarse a estas oposiciones. Quería comenzar un poco contaros cuál fue mi motivación y la que podría ser la vuestra para preparar estas oposiciones. EPSO, como os ha comentado mi compañero, es otro modelo de oposición totalmente diferente al que estamos acostumbrados en España. Es mucho más llevadero a la hora de estudiar, de prepararlo, aunque también es más difícil luego aprobar. Se ofrece un trabajo muy estable en las instituciones europeas. Se puede compaginar con otras actividades. Conozco compañeros pues que están en la administración pública o en empresas privadas trabajando mientras han estado preparándose las oposiciones. En mi caso personal pues no estaba trabajando, aunque bueno, no estaba trabajando, no tenía un trabajo remunerado. Soy madre de 2 niños, o sea, pequeños, con lo cual tenía otra actividad. Luego, en mi opinión, ofrecen una excelente relación de esfuerzo para prepararlas, los resultados que consigues y la oferta después de los trabajos que puedes conseguir en las instituciones europeas. Cómo no hablar también de los sueldos. Son sueldos muy atractivos, sobre todo para nosotros los españoles, que estamos acostumbrados a sueldos bastante más bajos. Y creo, en mi opinión, que son aprobables. Con una buena preparación creo que se puede conseguir. De hecho, bueno, pues ahí están los datos de cuántos españoles hay en las instituciones europeas, o sea que son aprobables. Quería ir contándoos un poco mi experiencia a lo largo también contándoos un poco las fases, que os las ha contado también anteriormente, pero bueno, contándoos mi experiencia a través de cada fase y cómo lo viví. Si empezamos por la fase de la convocatoria o la inscripción, tenéis en la web de EPSO, pues encontraréis todas las oportunidades de empleo, vais a encontrar una convocatoria y también de lo que se hablaba antes, la autoevaluación, realmente autoevaluarnos nosotros y saber si realmente vamos a estar preparados para preparar estas oposiciones y si realmente esto nos atrae, nos va a gustar. En esta fase hay unos documentos bastante importantes que son vuestra convocatoria, que en inglés lo llaman la Notice of Competition, y bueno, es la Biblia para vosotros una vez que os presentáis a la oposición, donde bueno, se ponen todas la fecha límite, cuántas plazas salen ofertadas, todos los requisitos que tenéis que cumplir, cómo se va a puntuar, todo el proceso de selección que va cambiando de una oposición a otra. Y después otro documento importante es el manual de inscripción online, que parece una tontería y que a veces no nos leemos, pero que nos ayuda bastante porque todo se hace de manera online, todo este proceso y bueno, es mejor habérselo leído antes, que es una cosa muy sencilla, y ahorrarnos luego algún disgusto. Os he puesto aquí un ejemplo de la Notice of Competition, de la convocatoria de la oposición a la que me presenté en el 2015. La tenéis en español y en los otros 24 lenguajes. Lo primero que tenéis que hacer es crearos una cuenta EPSO. Lo primero que hice fue crearme una cuenta EPSO, que es muy sencillo. En la página de EPSO podéis crearla y hacer la inscripción online. Como veis aquí os aparece, tenéis que meter en esta inscripción, es un proceso un poco costoso, donde tenéis que meter un montón de datos personales, idiomas, experiencia, educación. Luego también hay una pestañita que os habla de la motivación y las fortalezas, cuál es tu motivación para trabajar en las instituciones europeas o qué fortalezas aportarías al trabajo. Y en algunos casos también hay la pestaña del Talent Screener, que se hacen ya más preguntas más concretas sobre el puesto, qué experiencia tienes, donde tienes que poner aspectos más reales, experiencia más concreta sobre tu experiencia profesional.
Y bueno, no olvidaros de siempre en vuestra cuenta EPSO vais a recibir toda la información, se recibe constantemente mensajes y uno de ellos muy importante es confirmar que habéis validado bien la inscripción y que todos los datos están correctos. Empezaría la fase de preselección, que como os han contado está basada en un ordenador, en un test por ordenador. Se pueden hacer los exámenes en Madrid o Barcelona, en mi caso lo realicé en Madrid, más fácil llegar desde Málaga, donde vivo. Y bueno, tenéis que reservar el día y el horario con tiempo, hay incluso horarios en fin de semana, en sábado, en domingo, en sábado, con lo cual podéis organizaros y reserváis con tiempo y, como siempre, recibir la confirmación en vuestra cuenta EPSO. En mi caso, estas son las pruebas que entraban en esta parte del examen. Y bueno, tenéis que leer muy bien siempre la convocatoria. En mi caso, razonamiento verbal y razonamiento numérico, esas dos pruebas no contaban para la nota final. Sí que había que sacar una nota mínima de 5 sobre 10, pero después la nota final no influía si sacabas 7, 8 puntos, daba igual la nota que sacaras, con lo cual me tuve que centrar bastante en lo que es la prueba de razonamiento abstracto y juicio situacional. Creo que la nueva convocatoria, si la he leído bien, me parece que es la única que no cuenta para la nota final es la de razonamiento numérico, y el juicio situacional este año creo que no se realiza. Pues estas son las 3 pruebas de las que voy a hablar. En esta fase de preselección, bueno, os han contado y habéis visto ejemplos de cómo son. En razonamiento verbal, algunos de los consejos que puedo daros basados en mi experiencia es pues, siempre leer bien la pregunta, que parece una tontería, pero en todas estas pruebas, no voy a repetir, pero el tiempo es lo que juega un papel bastante importante. O sea, son preguntas muy sencillas que cualquiera sacaríamos, cualquiera responderíamos correctamente, pero teniendo tiempo, y eso es lo que no tenemos. Entonces, bueno, hay que intentar no asumir conceptos que no están en el enunciado, porque a veces se nos puede poner una pregunta que es de un tema que hemos leído recientemente o que tenemos experiencia, que conocemos, intentar no asumir esos conceptos que tenemos. Tener en cuenta siempre esos adverbios de frecuencia que se meten, como el siempre, el normalmente. A lo mejor en el enunciado nos está diciendo siempre, pero luego la respuesta nos está poniendo un normalmente y ya la respuesta cambia, ya no sería correcta. En cuanto al razonamiento numérico, es igual, como os ha dicho, no es un test de matemáticas, son cosas muy sencillas de resolver hay que intentar identificar, siempre te ponen una tabla, como hemos visto en el ejemplo, intentar sacar de ahí los datos que realmente necesitamos. Hay muchos datos paja que no necesitamos, y recomendaría pues repasar eso, tener muy frescos conocimientos básicos como una regla de 3, sacar porcentajes, ecuaciones, que sea una cosa muy rápida. Y bueno, en cuanto al razonamiento abstracto, pues es intentar siempre buscar las pautas, las reglas que siguen, intentar aislar los pequeños elementos dentro de la serie o de la figura y ir eliminando y quedarnos con la respuesta correcta lo más rápido posible. Después de esta selección o de este examen llegan los resultados. Los esperados resultados que bueno, pues te dicen la nota de corte con la que se ha pasado y te dan tu nota, te dicen si pasas a la siguiente fase o no. Entonces, si pasas a la siguiente fase, es la fase del e-tray o bandeja electrónica. También se realiza por ordenador en Madrid o Barcelona, en mi caso la realicé en Madrid. Y es una simulación en la que tienes una bandeja de entrada de unos emails. Te piden que asumas un determinado rol y que trabajes sobre esos emails que tienen pues, mensajes, tienen organigramas, tienen presentaciones, resúmenes. Y bueno, esta prueba, la del e-tray o bandeja electrónica, mide las competencias que aquí se marcan, eso os lo pone en vuestra convocatoria.
Tienes que intentar pues, administrar bien el tiempo y tratar de priorizar y tomar notas de las cosas más importantes, intentar buscar soluciones lo más rápido posible. Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la bandeja de entrada con los 15 emails más o menos que siempre suelen ser, y luego abajo un tipo de pregunta con 3 opciones, en las que las 3 opciones las tienes que ordenar por orden de preferencia, desde la que estás totalmente de acuerdo o no, o hasta la que no estás totalmente en desacuerdo. Y después llega la fase del Assessment Center, o centro de evaluación, en el que se miden las competencias. En 2015 por lo menos eran estas, pero vamos, siguen siendo las mismas por lo que nos han contado, y como veis cada competencia se mide con 2 test o exámenes diferentes, con lo cual siempre puedes compensar una prueba con la otra. Las pruebas son estas 4, el case study o estudio de un caso, el ejercicio de grupo, la presentación y la entrevista estructurada, como os han comentado anteriormente. El case study, en mi caso, se realizó en Madrid o Barcelona, a veces se puede hacer en el Assessment Center de Bruselas o Luxemburgo, pero últimamente se está haciendo en tu propio país, y tienes una serie de datos, de informes, de emails, de documentación, y en un tiempo limitado pues tienes que responder una serie de objetivos, una serie de preguntas que se te hacen y escribir un informe sobre ellas por el ordenador. Y después se te invita a la siguiente fase, que ya es en Bruselas o Luxemburgo, en mi caso fue en Luxemburgo. Y ya entran las siguientes otras 3 pruebas. La anterior prueba, la del estudio del caso, no es eliminatoria, con lo cual todo el mundo, una vez que ha pasado esta fase, va a realizar las 4 pruebas, aunque una la esté realizando en Madrid con anterioridad y demás, pero de todos modos, la tengas o no aprobada, vas a pasar a la siguiente fase, vas a hacer las otras 3 pruebas en todo caso. Aquí, pues como os han contado, se realiza una radiografía de las habilidades del candidato, de las competencias, y te pasas todo el día. Es un día muy agotador. En mi caso creo que estaba citada a las 8:30 de la mañana y bueno, pues no sales más o menos hasta las 4:30 o 5. No es que estés todo el rato haciendo pruebas, pero sí que bueno, pues entre prueba y prueba tienes descansos y demás, pero estás todo el día. Y bueno, como os comentaba mi compañero, normalmente no se sale con una sonrisa, a lo mejor una sonrisa de nerviosismo, eso sí, pero, o de que ya ha acabado el día por fin, pero vamos, sales bastante cansado. Después, una de las pruebas es la presentación oral o la oral presentation, en la que tienes 40 minutos en total, tienes 15 minutos para prepararte, tienes un montón de documentación que leer en esos 15 minutos. El tema puede ser súper variado, o sea, no puedes prepararte mucho, pero vamos, te pueden tocar temas muy variados. Tienes 5 minutos más para hacer un pequeño esquema en un pequeño papel que puedes presentar en la presentación, en el que te vas a apoyar un poco porque no puedes tener ninguna otra cosa. Y luego tienes los 20 minutos de presentación, en los que tienes 10 minutos en la que solamente hablas tú, que solamente es tu presentación, y después otros 10 minutos en los que los seleccionadores te hacen preguntas. Tienes que intentar gestionar bien los tiempos, intentar leer el máximo posible de documentación y realizarte un esquema claro de lo que vas a decir, porque entras a continuación, te lees los documentos y a continuación pasas a otra sala donde tienes que empezar a hablar del tema. O sea que tienes que intentar encontrar la información clave y ir al grano en esos momentos. Luego tienes el ejercicio en grupo, que como hablaba con Paca, creo que es uno de los más realistas, ¿no? Porque te pone en una situación totalmente real, en la que estarías en un ambiente de trabajo, en una reunión de trabajo, en la que te dan tu propio rol, cada uno tiene uno diferente y hay que interactuar, hay que intentar llegar a un objetivo que está en la reunión, no intentar hablar por hablar, sino intentar
llegar a esos objetivos como grupo. Hay que intentar no ser tan individualista o intentar liderar el grupo, sino, o sea, lo que hay que intentar es que el grupo al final llegue y bueno, que se consigan los objetivos. Y luego tenemos la entrevista estructurada, que son unos 20 minutos, de los cuales los 2 primeros minutos son para una autopresentación, pues, de dónde vienes, cuál es tu experiencia profesional y cuál es tu motivación para trabajar en las instituciones europeas. En base a eso ya empieza una serie de preguntas, tienes 2 examinadores que te van haciendo preguntas alternativamente sobre tu experiencia profesional o incluso personal, donde tienes que poner ejemplos pues, reales, ¿no? de tu experiencia. Y bueno, aquí en esta fase aconsejaría que en España a veces somos un poco humildes, aunque parezca mentira, pero somos humildes cuando hablamos de nosotros mismos, nos gusta hablar mucho de el equipo consiguió, el equipo hizo, llegamos a este fin. Esta fase, este test es para lucirse uno mismo y decir yo, lo que he conseguido yo y qué hice yo y cuáles son los resultados para mí y porque es lo que realmente te van a preguntar. O sea, realmente quieren ver tu papel dentro de ese equipo. Sí, el equipo llegó a este objetivo, pero tú qué hiciste en el equipo. Y después llegan los resultados, que os ha enseñado el pasaporte de competencias que os mandan. Y es más bonito cuando te han dicho que has aprobado, pero también he tenido algunos casos en los que me han dicho que no y es muy interesante conocerlo realmente. Se va competencia por competencia, no solo evaluándola numéricamente, sino dándote las fortalezas que tú tienes en esa competencia, las debilidades que tú tienes, cosas que puedes mejorar en esa competencia. O sea, te sirve, aunque no te hayan seleccionado, pero bueno, te sirve personalmente y profesionalmente para seguir mejorando. Y bueno, luego llega el resultado cuando te informan de que estás en la lista de reserva. Creo que no se ve muy bien, pero cuando la carta empieza por I'm pleased to inform you, entonces es cuando pegas un bote. Cuando pone I regret, ya no va tan bien. Pero en ese caso, pues nada, estás en la lista de reserva. Contaros algunos números por acabar. En mi caso de mi oposición fuimos 9.266 inscripciones al principio. Contaros que es un número bajo porque son especialistas de auditoría y son unos requisitos, cuando son requisitos generalistas pueden llegar a los 20.000, ¿no? o más. Y pasamos 835 candidatos, pasamos esa primera fase de preselección por ordenador. Después de esos quedamos 186 candidatos que fuimos invitados al Assessment Center en Luxemburgo y 76 pasamos a la lista de reserva. Y nada, bueno, comentaros sobre la lista de reserva que a partir de ahí empieza otra etapa más dentro de estas oposiciones, que no es solamente aprobarlas, sino empezar a tener contactos en las instituciones europeas, empezar a mandar tu currículum, se publican las vacantes en tu cuenta EPSO y vas viendo las que se encajan más en tu perfil profesional y enviando y pasando entrevistas en Bruselas o Luxemburgo según te vayan llamando. Y bueno, en esa fase es en la que estoy, que también es dura de llevar, a la espera de que consigas una plaza y bueno, pues nada, animaros también a que lo hagáis porque es una experiencia personal buena. Y pues, comentaros un poco las herramientas que utilicé, por resumir ya finalmente. En EPSO tenéis unos primeros test para poder autoevaluaros y ver cómo son las pruebas. Después yo personalmente utilicé EUtraining, es una web que tiene packs donde puedes comprar de razonamiento numérico, verbal y demás. Y los puedes adaptar a tus necesidades, a lo que te veas que eres más débil o que se te da peor. Hay libros que publican EUtraining que también son muy válidos para empezar a conocer. Hay una web también que son Oposiciones UE, que es española,
que es buena a nivel de información. No he probado sus packs para estudiar, pero también los ofrecen. Orseu es también bastante conocida, que me parece que es belga. Y Reper os lo recomiendo, ofrecen cursos de formación que publican en su web, hay que estar atentos para conseguirlos, pero sobre todo para la fase del Assessment Center, para mí fue una formación súper valiosa. Comparada con otros compañeros que tengo de otros países, realmente nos tienen envidia de que la Reper nos cuide como nos cuida y nos dé esos cursos de formación, porque de verdad en otros países o no se hace o la formación es mucho más sencilla. O sea, en Reper el curso de formación para el Assessment Center es muy bueno. Y luego también comentaros pues que estéis pendientes de blogs, de foros, de grupos de Facebook en los que salen lo que no sabe uno lo pregunta otro y siempre estás atento a las informaciones. Y para mí, en mi caso, fue súper valioso crearme un grupo de trabajo con gente que al final piensas son mi competencia porque vamos a presentarnos juntos, pero al final son 4 o 5 personas de esos 100 y pico o 200 personas, con lo cual creas un apoyo muy grande para compartir recursos y también para apoyo personal, porque es un proceso largo y el de las oposiciones y bueno, es bueno tener a alguien que está pasando por lo mismo que tú. Y nada, estoy a vuestra disposición si necesitáis cualquier cosa o cualquier tipo de información. Gracias. Bueno, antes de daros la palabra, solo deciros también ese capítulo informativo que ha dicho Laura, que esa colaboración que tiene la delegación de la Junta con la Reper hace que cuando va al día siguiente a abrir online las 200 o algo plazas que hay para hacer desde los TEO a cualquier formación, nos avisa el día anterior. Yo a los contactos que ya tenemos, por eso es importante, lo traslado inmediatamente en nuestra base de datos. Por eso muchas veces el interés y automáticamente hay que estar, vamos, a veces a las 9 aparecen por internet, ¿verdad? A las 9:15 o 9:10 ya no hay plazas porque están todos, obviamente, colgados. Pero que también ahí tenemos una conexión buenísima y bueno, si llamas directamente, fundamental. Por favor, las palabras para quien quiera preguntarle concretamente. ¿Allí tienes uno? Por la vuelta. Es que ha pasado por detrás, que es más fácil. Ahí lo tienes. Hola, ¿se me oye? Un poquito así, en plan cantante. ¿Sí? Laura, yo alguna vez he intentado hacer de prueba algunos de los exámenes pensando en presentarme, ¿no? Aunque finalmente no me he presentado. Y mi impresión ha sido que los 3 primeros exámenes son asequibles, o sea, sabes, son objetivos, pero el último, el de Situational Judgment, no se sabe muy bien muchas veces qué te piden, ¿no? Y no lo has puesto, he visto que no tenías tips como tenías para los otros, ¿sabes? Dentro del CBT, el último. Es un poco confuso, ¿verdad? Muchas veces lo que... Sí, el Assessment Center es la parte más difícil de preparar porque es que realmente te pueden preguntar de cualquier cosa. O sea, en cuanto a la entrevista, pues sí que te la puedes preparar más porque, bueno, hay unos tipos de preguntas siempre que suelen salir. No vas a prepararte específicamente cada pregunta, pero bueno, puedes prepararte tus experiencias profesionales que te van a servir para responder a esas preguntas. Y en cuanto a los otros dos, es difícil de darte... Hay que gestionar bien los tiempos, practicar. Los cursos de formación están dedicados a eso, son muy participativos, ¿no? Donde se forman grupos de trabajo y realmente practicas sobre la marcha. Es las únicas consejos que puedo daros, porque...
Perdona, otra cosilla. En tu experiencia, ¿es necesario saber francés o con el inglés y el español basta? En mi experiencia yo solamente sé español y inglés. Estoy estudiando francés y estoy en ello, pero no tengo un nivel a nivel profesional bueno. Y bueno, de momento para las oposiciones sirve porque las preparas en español y en inglés. Después para colocarme, pues supongo que será más importante hablar más idiomas, obviamente. Cuanto más. Pues sí, es una pregunta para Guy o Guy, no sé cómo se pronuncia, pero es aquí, soy Paz. Yo quisiera saber cómo implantaron este nuevo sistema, cómo se realizó el paso de la selección por conocimientos a competencias. Si fue algo progresivo, de forma que había algunas plazas de una manera y algunos exámenes de otra, o se hizo de forma radical, de la noche a la mañana, bueno, pues se fue agotando un sistema y de repente un corte y empieza un nuevo. Sí, exacto. No, indeed, it was not really a progressive change. At a given moment, the institutions, because EPSO does not take individually any decisions, it are the institutions who take these decisions. But it was decided to switch from one day to another to a new system. Of course, we worked during 2 years approximately towards that new system. So it was not born from one day to another. Bien, fue progresivo y no, porque se llevó a cabo una preparación durante 2 años para el cambio del sistema, pero una vez que el sistema estaba en pie, pues el cambio fue radical, o sea, un corte radical de un día a otro. So you unplugged it and you plugged the new system in, right? Correcto. Y no sé si tuvieron resistencia o otra negociación difícil Yes, whenever you introduce something new, wherever it be and what it be, you have a lot of resistance. Change provokes resistance. Siempre que se va a llevar a cabo un cambio, el cambio siempre provoca resistencia y siempre hay gente pues que se oponen a ello. And because this was really a radical change from a system that was used during, let's say, 40 years, the traditional examination system, towards this competency-based model, the resistance was quite important. Y como esto fue un cambio radical, estamos hablando de un sistema que basado en el conocimiento y en exámenes que se llevaron a cabo por más de 40 años, y de pronto esto cambia, pues imagínese, fue un cambio tan importante y la resistencia fue pues mayor que en otro tipo de cambio. But the way to cope with this is to take on board all the stakeholders, all the participants, to explain, to communicate very well, to overcome that resistance as much as possible, of course. La forma, obviamente, de enfrentarse a la situación o de enfocar la situación es, por supuesto, invitar y trabajar con todas las partes interesadas, con los stakeholders, y, por supuesto, intentar comunicarse con ellos primero y convencerlos en la medida de lo posible. And I think today, not the institutions, not the candidates would go back to the old system. Y pienso que hoy en día ni las instituciones, ni los candidatos, ni nadie volvería al sistema antiguo. Yo le quería preguntar a Guy si, precisamente por lo último que ha dicho, si cuenta con alguna medida de satisfacción de los nuevos de las personas que reciben a los nuevos empleados públicos, que pueda comparar el grado de satisfacción de estas personas frente al sistema anterior de selección. You mean the satisfaction level of the institutions, of the recruiters? Yes. ¿Se refiere a la satisfacción de los seleccionadores o de los candidatos, de las instituciones?
Okay. If the boss now, the boss is the manager, are they happier with the old system or with the new system? Or about the people that they get now, the candidates that they get? Yes, I think the level of the candidates of the laureates is very high. You have seen here next to you an example of it. And I couldn't have explained better the model, so it was a perfect addition to what I told you. But the institutions, the recruiters are very happy. We follow that up consequently. We do satisfaction follow-up questionnaires with the institutions. We discuss with them all the time. And they are very happy with this system. They would not go back to the old one either. La respuesta es que los directivos están mucho más satisfechos con el personal que están recibiendo, porque son personas con una gran preparación, como habrán podido ver en la última ponente que explicó y estuvo sujeta al proceso, y en realidad puedo responder con total sinceridad que nadie quiere volver o volvería al sistema antiguo. Pues simplemente para un poquito ser el abogado del diablo un poquito, como estoy en recursos humanos, escucho un poquito más lo que dicen. Hay ciertas críticas, como todo cambio, como estaba diciendo antes, hay una serie de críticas, como por ejemplo, se dice que ese tipo de introducción de temas más de razonamiento matemático, que como tú decías, no es matemáticas, pero es ciertos comportamientos que a lo mejor no son tan típicos de gente que ha estudiado humanidades o que ha estudiado ciencias políticas o derecho, que era básicamente el perfil que teníamos anteriormente. Ahora es un perfil un poquito más de gente que tiene una facilidad y está habituado a hacer ese tipo de operaciones, ese razonamiento un poco más matemático. Entonces es un poquito, ha cambiado en cierta manera los perfiles de los candidatos que pasan este concurso, y también hay ciertas críticas que no sé si son justificadas o no, que hay un cierto que suele ser más favorable a los candidatos masculinos que a los femeninos. Entonces, pero también son críticas que se escuchan por ahí, pero que únicamente quería daros un poquito también lo que otras personas pueden decir. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Sí, allí. Gracias a los tres por vuestra presentación. Yo estuve personalmente, empecé en 2015 a prepararme uno específicamente de cooperación. ¿Se escucha bien o no? Sí, sí. Específicamente de cooperación. Pasé la primera fase, no la segunda. Ahora en 2017 estoy con el nuevo, pero con el generalista, porque en 2016, si no me equivoco, ha estado la cosa paralizada por un recurso precisamente del gobierno español e italiano por el tema de los idiomas. Tema que aún no ha sido zanjado, creo que al 100%, y que todavía tienen que ver cómo se... Entonces mi pregunta es, para este, que yo ya he solicitado, parece que es igual que el anterior, son los 3 idiomas, pero ¿cómo se va a lidiar con este recurso? ¿Cómo lo ve eso? La respuesta vale tanto para GUI como para Ana, supongo. No, I see I understand the question. The application has changed now for the new competition. I had to interrupt my my presentation because it took already too long. But on one of the slides, and perhaps I can show it, the linguistic situation of the new competition is clearly introduced. We use now. Well, we still use all the 24 official languages for the pre-selection test, but before the application, the applicants are asked for the languages they master, all of them. And on that basis, 5 languages will be chosen for all the other exercises. So instead of the only English, French, German, it will be whichever, we don't know yet. On the basis of the applications, 5 languages will be chosen for the other exercises, for the assessment center. Vale, pues en los centros de evaluación yo creo que ya ha quedado claro cómo ha cambiado, o sea, dentro ya de la aplicación o del registro de aplicación para someterse a los exámenes. Lo que va a ocurrir es que se van a añadir 2 idiomas más, van a ser en total 5 idiomas, no sabemos cuáles van a ser los otros 2 idiomas, dependerá en la cantidad, o sea, dependerá del número de candidatos. Se le pregunta a todos los candidatos sobre los conocimientos de todos los idiomas que dominan.
y una vez recibida toda la información seleccionaremos los 2 idiomas adicionales. O sea que el examen en el centro de evaluación no se halla solo en francés, inglés y alemán, dijo, ¿no? Y alemán, sino que se añadirán 2 idiomas más. So, no, it's fine. Gracias. Y yo creo que más para Ana, esta pregunta puede ser para Ana Iturriaga. Como ahora veo que no es que tú seas tu lengua materna, sino que es lengua 1 y lengua 2, tú puedes jugar un poco con eso, porque si tienes un buen nivel de inglés, pues puedes intentar la fase 1 en inglés. Pero mi duda es, si lo consiguiera y vas al Assessment Center y ahí pides hacerlo la lengua 2 en caso de que el español, como es posible que esté, porque es una lengua ampliamente hablada, tal vez eso te sea más fácil porque es tu lengua materna, pero para los reclutadores lo consideren negativamente porque de alguna manera has hecho un poquito como de trampa y prefieran gente que seguro que sí hablen inglés o francés y hagan la prueba en ese idioma. Y ahí es un poco donde yo me estoy debatiendo ahora. Well, in any case, it will be more difficult for us. Adding extra languages is an organizational difficulty, but that's been handled already. And here on this scheme, you see how it will take part. So the first part of the application, you as a candidate will have a choice of the EU languages at the B2 level. That's a technical term which is explained on our website or above, and you tell us which languages you master. And on that basis, we will tell you which languages are the top 5 languages. Vale, como podrá ver aquí en la transparencia, y lo habrá visto también que está en la página web, cuando rellena su aplicación, hay que describir y se describen los idiomas que domina. Y obviamente la respuesta a la pregunta antes es también que para nosotros nos dificulta el trabajo añadir 2 idiomas adicionales. No obstante, estamos trabajando en ello y estaremos listos y preparados para cumplir con ello. Y aquí tiene pues la información que la habrá visto en la página web también. And then in the second part of the application, the full application, as it was before, there you will have to decide what will be your language for the computer-based test and, as you said, for the assessment center. Y en la segunda parte, o sea, en la segunda hoja, pues ahí tiene que decidir cuál va a ser el idioma en el que va a tomar el examen en el ordenador y posteriormente el idioma en el que desea tomar el examen en el centro de evaluación. So, and there you see then underneath the test, the computer-based test will still be held in 24 languages. Y el examen de ordenador por ordenador seguirá en 24 idiomas. And then the E-tray and the assessment center will be held in 5 languages. Y el E-tray y el centro de evaluación en 5 idiomas distintos. ¿Ok? And if needed at the assessment center, we will make use of interpreters. For which we have I'm sorry. Can you repeat for a second? I'm sorry. It's not. No, if necessary, we will make use of interpreters. Y si es necesario, pues utilizaremos intérprete. And I applaud the decision. It would be a great decision. De hecho, el intérprete obviamente aplaude la decisión de utilizar intérpretes, como no podía ser de ninguna otra forma. Thank you. Sí. Hablo yo. Puedo añadir una cosa. Como comentabas tú, de que en la segunda fase utilizar el español, no sé cómo será visto, porque será algo nuevo, si es que sale el español entre los 5 más hablados, que se espera que sí. Decirte que franceses y alemanes lo hacían habitualmente, quiero decir, iban a la segunda fase en francés y habían hecho la primera en inglés y pasaban. Al ser tu lengua materna, yo considero que siempre, por muy buen nivel de inglés que tengas, yo creo que va a ser más fácil pasarlo en tu lengua materna. O sea, los recursos que tenemos, vamos, habrá gente que hable a nivel nativo, obviamente, el inglés o el francés o el alemán, pero yo creo que será más sencillo para nosotros. Sí. No. Espera, que se han acoplado. Están los 3 encendidos.
No, para completar lo que están diciendo los reclutadores, como tú dices, realmente, bueno, esto va a ser la primera vez que se hace, con lo cual no hay un precedente, pero yo creo que nadie se va a fijar en ese nivel y no sé incluso si eso va a salir al final ¿sabes?, en los resultados finales, y realmente lo que contará a la hora de poder tener a un nuevo funcionario, lo que se está buscando es la entrevista que tú vas a hacerle a ese funcionario y ver cómo se desempeña los diferentes idiomas en las diferentes competencias que se exigen para ese rol, así para esa función. Por tanto, yo ya, o sea, con el pequeño caveat que no se ha hecho hasta ahora, no creo que eso vaya a jugar ningún papel importante. Como dices tú, ya existe con otros colegas de otras nacionalidades. Sí. Pues Pat quería algo. Yo de todas formas incluso te animaría a que si te sientes capaz lo hagas, porque lo hacen los demás y este es el momento idóneo si finalmente se hiciera. Pues si no, vamos con ese complejo de inferioridad. Siempre los franceses no solo no lo tienen, sino que lo imponen y al final se hace realidad, ¿eh? Ojo. Paz. Si hay alguna posibilidad de que una persona eche el examen y habiendo pasado por todas las pruebas, quede sin puesto de trabajo durante mucho tiempo e incluso queden obsoletos su prueba, ¿no? O sea, si esa circunstancia se da o está contemplada. Sí, sí. Lo mismo que aquí hay aprobado sin plaza, acaba quedándote sin plaza. Bueno, ya no, pero en mi tiempo lo hubo, ¿eh? Yo no, pero mi primo Paca, ¿puedo añadir otra cosa? A lo que estaba comentando antes, lo que estabas comentando tú, yo añadiría que es muy importante mandar currículum. O sea, si tú tienes la gran fortuna de conseguir tener ese I'm pleased to inform you, esa aceptación de que has aprobado, hay que ir a Bruselas. Si tenéis la posibilidad, realmente iros, planificar bien vuestra visita, estar 2 o 3 días, pedir entrevistas de todos los sitios que realmente os interesan, y la gente realmente es muy amable para eso, os lo puedo garantizar. Que otra cosa muy española de uy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escribir yo a este señor que no me va a recibir? No os preocupéis, que la gente tiene su interés también en encontrar buenos candidatos, así que ved realmente, identificad, tener una buena autoevaluación de vuestras capacidades, sabed cuáles son vuestro valor añadido, buscar exactamente los puestos que os pueden interesar y mandad cartas a todo el mundo para poder tener entrevistas, que yo pondría 3 o 4 días para hacer entrevistas con las diferentes personas. Eso es lo que no me dijeron a mí en su momento y tuve que descubrir yo sola, así que os lo digo yo antes para que vosotros tengáis ya esa ventaja. Sí, hablo. Vale, yo quería comentar, agradeceros mucho este evento y luego agradecer mucho la última intervención de Ana, porque yo estaba escuchando todo el proceso de evaluación, de selección que se hace y me estaba resultando muy atractivo. Es verdad que me resulta atractivo porque supongo que como aquí en España y en Andalucía es bastante decimonónico como se hace ahora, pues esta nueva película se estrenará dentro de 20 o 25 años en España, en Andalucía, y espero que mis hijos lo disfruten y a mí me gusta escucharlo, pero sin embargo sí que me sonaba, algo me estaba generando dudas y al decir tú las críticas he pensado, esto es lo que me está pasando, porque es verdad que el proceso de evaluación del coeficiente intelectual que se medía antiguamente, que surgió hace 80 o 90 años, ya se ha quedado obsoleto. Sin embargo, el proceso de selección y evaluación que estáis presentando me parece que está muy anclado todavía en ese tipo de proceso de selección y evaluación del coeficiente intelectual, puesto que se valora lo lógico matemático y lo lingüístico. Es sobre todo lo que más está pesando. Y ya hasta ahora creo que en la teoría de la inteligencia múltiple van por 9 tipos de inteligencias. Es decir, son capacidades o herramientas que tenemos los seres humanos para resolver los problemas que se nos presentan. En ese sentido, el proceso de selección no tiene en cuenta pues casi 7 inteligencias que ya se han detectado que nos sirven para resolver el problema. La primera de ellas es que el filtro es ya la licenciatura, el doctorado o la diplomatura. Es decir, ya se selecciona un tipo de personas que han desarrollado un determinado formato de razonamiento. Y luego se profundiza aún más en los test y en las pruebas de selección. Es verdad que al ver cómo te ven evaluado a ti,
sí ponía muy alto el tema del trabajo con otros, que ese es el tipo de inteligencia intrapersonal e interpersonal que Jugar Garner, el taller de inteligencia múltiple, valora mucho. Entonces sí que me hace pensar que por ahí van los tiros, pero el peso más gordo, creo yo, y es la pregunta que quería haceros, si no creéis que el tipo de selección sigue seleccionando personas, sobre todo hombres, que tenemos este tipo de inteligencia, mientras que vosotras tenéis el tema de las neuronas espejo mucho más desarrolladas, se sigue seleccionando el mismo formato de personas. Howard Gardner decía que es imposible ser un buen profesional si no se es una buena persona. Me encanta esa teoría, eso como une la ética con la excelencia. De hecho, su cátedra va de eso. Y me gustaría pensar que el proceso de selección va hacia mejores personas, que es la que permitiría una mejor gestión de lo público, ¿no? Okay. Well, thank you for this question. And it was briefly mentioned already, the gender balance and the influence of gender on our test system. And I must say, it's something that we closely monitor. And in the past, there was a disbalance between the results for men and women, because they were knowledge-based and with an emphasis on mathematical reasoning, numerical reasoning. Whilst in our new system, in the new notices of competition, this has been rebalanced, adapted. The way things are scored make now that at the end of our competitions, we have more or less a 50-50% balance men-women, which is, I think, as much as you can ask for gender balance. So we are very close and we monitor all the time. I don't say that for every type of competition we always have the 50-50, and the world is not like that. But in the general, in the big competitions, we arrive to this 50-50 balance, men-women. Bien, tengo que reconocer que en el pasado pues se hacía más hincapié, se ponía más hincapié en, digamos, los conocimientos matemáticos o las habilidades matemáticas. Y sí había, o sea, al final del proceso pues se seleccionaban un mayor número de hombres. Pero en los últimos años, en el último tiempo, hemos puesto un énfasis muchísimo mayor en el equilibrio de género. Y le puedo asegurar que normalmente al final del proceso, como hemos diversificado los requerimientos de capacidades, pues al final del proceso llegamos a un 50-50, no en todos los exámenes, no en todos los sectores, pero la vida tampoco es así. Y entonces, pero sí que puedo decir que el resultado es bastante bueno y el equilibrio en términos de género pues es prácticamente un 50-50. Eso para contestar a su pregunta formulada. Pues si le parece pasamos a las conclusiones. Por favor. Bueno, muy brevemente, nosotros, como decía al principio, tanto José María como la secretaria general ya llevamos tiempo trabajando con el equipo, con sus equipos, especialmente con las personas que hoy del propio Instituto de Administración Pública, además de José María, con Paz, con Mar y con más gente, y obviamente algunos otros, ya teníamos alguna propuesta. De hecho, algunos de ellos me hicieron llegar una que yo fui completando y entre todos tenemos algo que, entre lo que hoy ha pasado aquí, lo que hemos trabajado, lo que hemos comentado también con la secretaria general en esta primera etapa, podríamos resumir como conclusiones que nos toca trabajar básicamente a dos niveles. Uno, siempre desde el papel de la Administración estoy hablando, aunque obviamente también ayudaremos personalmente a cada uno de vosotros y vosotras.
Una parte, obviamente, de difusión, de motivación, que será el objetivo. Pero hay que hacer propuestas concretas de difundir esos programas de expertos nacionales, pero hacerlo con herramientas propias, que sea un poco el propio liderazgo del Instituto de Administración Pública de Andalucía, o al revés, el Instituto Andaluz de Administración Pública, el que vea con sus propias herramientas cómo difundir esto. Ahí podría entrar la guía de la que estamos hablando y de la que me he referido antes, pero también incluso en su propia web, como hace el INAP, colgar las convocatorias, de manera que vosotros pudierais dirigiros, además de lo que hacemos ya desde tanto la REPER como la propia delegación de informar, incluso en nuestra newsletter y a nuestra propia base de datos, pero si encima el Instituto Andaluz de Administración Pública en su web tiene las convocatorias, obviamente es importante. Y los enlaces que consideréis oportunos para mayor información, que sería relevante. Estamos hablando, y lo hemos recogido desde hace tiempo, y esto fue iniciativa de los propios expertos nacionales en formación profesional, en crear un registro de expertos nacionales de formación profesional de los andaluces que vais, o que alguna vez os presentáis. Podemos ir valorando porque ese registro es importante. Resolvería lo que tú decías antes: si hay un registro y ya ha sido aceptado, a la hora de contabilizarlo como formación tendríamos capacidades para ello, pero también animaría al ver numéricamente, y serviría ese registro para que también podáis crear las redes que muchas veces son necesarias, de ayuda, de incentivación. Oye, yo voy ahí, ¿y tú cómo te encontraste? Acabas de ver en el registro a una compañera o un compañero de tu misma consejería con la que puedes abordar, etcétera. Actividades formativas como esta era una parte pero no quiere decir que no tengamos en nuestro futuro alguna otra más. Y la última que nos quedaba por cerrar, y que hoy lo he comentado con la secretaria general, es que en la propuesta de designación de mentores también para este programa lo incluyamos. Creo que puede ser importante, es un camino que tenemos por resolver con algunas otras iniciativas que podamos ir incorporando, pero yo creo que como conclusiones podríamos ir trabajando en esta línea, sobre todo porque en la primera y en la guía habrá que ver cuáles son las barreras que tenéis para poder trabajar no solo con el idioma, con la inmersión en el inglés, con las necesidades de suprimir esa barrera, sino también con aquellas otras que encontráis con el jefe de unidad, con el jefe de servicio, que no puede, para que se vaya valorando y haya una panorámica un poco más global y con un incentivo más desde el liderado, desde la propia responsabilidad de administración pública. Siempre, evidentemente, tiene que el que manda a la persona tiene que estar con cierta complacencia, digamos, pero también ese otro papel de motivación. Cualquier otra cosa que obviamente vayamos valorando, pensando, y en el largo camino de diseñar esa estrategia también de modificación de acceso, porque el objetivo es tener más andaluces en las instituciones europeas. Teresa hablaba de más españoles, yo hablo de más andaluces, obviamente. Me sirven también los españoles, pero te aseguro que me sirven un poquito más los andaluces, Aunque luego, cuando celebro el Día de Andalucía, todos los españoles quieren venir. Sobre todo, preguntan, ¿hay jamón? Digo, no, dice, bueno. Pero hay alegría, hay alegría. Bueno, le paso la palabra para que clausure la jornada a José María, y termino dándoos las gracias y poniendo a la delegación a vuestra disposición. Y no olvidéis, de verdad, por cualquier vía. Es muy facilito, Y además entráis a Presidencia y en la web de Presidencia tenéis directamente colgada la dirección de Facebook, estamos en redes, en todos lados. Gracias.
Bueno, muchas gracias también a todos y cada uno de ustedes por vuestra atención y vuestro interés en un programa como este. Realmente teníamos nuestras dudas, nuestras reservas sobre el interés y la motivación de los empleados públicos en general, sobre la propuesta que os presentamos de trabajar en Europa, como decía el nombre de la jornada, el reto de que nosotros podamos, los empleados públicos andaluces, podamos formar parte también de las instituciones europeas. Para nosotros ha sido una satisfacción la alta presencia, el interés y la calidad, el interés de las personas que habéis venido. Permitidme también que dé las gracias a la delegación del Gobierno en la Junta de Andalucía, PACA, que gracias a ella ha sido posible este encuentro, y a todos los ponentes que realmente nos han presentado con su presentación, nos han dado cuenta de su propia experiencia, de su conocimiento, y básicamente lo que pretendíamos era tomar conciencia que hay un vacío que no ocupamos, un vacío que nos está esperando, y también descubrir que hay muchas personas que están interesadas en cubrir ese vacío. Nosotros, como ha explicado PACA, vamos a asumir la responsabilidad de facilitar el proceso de incorporación de los empleados públicos de la Junta de Andalucía en la institución europea. Desde aquí le encargo a Mar que vayamos elaborando una guía que facilite la comprensión de las instituciones públicas, de la importancia que los empleados estén presentes en la Unión Europea. Y por otra parte también habilitar instrumentos, mecanismos que posibilite que realmente lo alcancéis, ¿no? Y que no sea una tarea heroica como la que emprendió en su día Mar o Fernando, otro compañero que han estado, sino que sea un proceso más sencillo de acompañamiento con el instituto. Nosotros nos comprometemos a apoyaros en ese proceso, facilitando una formación específica para alcanzar las estancias temporales y las permanentes, si es posible, o por lo menos las de mayor duración, facilitando el fortalecimiento del inglés, el fortalecimiento de las pruebas necesarias para el acceso, la comunicación y las relaciones con las instituciones a través de nuestra delegación del Gobierno, que como veis está plenamente dispuesto, y la disponibilidad que nos ha ofrecido RP. Y estamos encantados de que realmente este primer germen de personas que por su propia iniciativa se han movilizado para estar presentes en Europa, acabamos generando una red de personas que pueden influir también en la institución europea, o al menos nos sirva como, digamos, presencia que nos pueda alimentar o nutrir el desarrollo de nuestras competencias. Nosotros quedamos comprometidos a ello y trataremos de facilitar los recursos, incluso también, si podemos, nuestra capacidad económica nos permite, ayuda económica que permite facilitar, digamos, que los funcionarios, los empleados públicos en general puedan participar en estos proyectos. Y como ella ha explicado también, a partir de las próximas convocatorias, a la medida que podamos, haremos públicas esas convocatorias en nuestras páginas web. Y con respecto al proceso de selección, igual, sabéis que estamos reflexionando con los líderes sindicales, que muchos de ellos están aquí y han participado con nosotros, una reflexión, un debate sobre nuestro sistema de selección, que todos advertimos que es un sistema anacrónico, que mide estrictamente el conocimiento y vemos que es insuficiente. Al menos advertimos que las instituciones y organizaciones más relevantes, más avanzadas, han cambiado, han mutado su proceso. Nosotros no tenemos 25 años para cambiarlo, lo tenemos que hacer y adaptarnos a las circunstancias que el nuevo mundo nos exige, y eso exige establecer sistemas de selección basados realmente en las actitudes, las habilidades y las competencias, porque básicamente es lo que necesitamos para la nueva administración del futuro, que tienen que resolver problemas muy complejos, cada vez de forma más transversal, con mayor conocimiento de las lenguas, de las tecnologías, de la innovación, de la gestión del cambio, y enfrentamos escenarios que necesitamos personas con un perfil distinto a que tradicionalmente hemos venido seleccionando. Todos estamos comprometidos en ese proceso, no es un proceso que se pueda resolver de una forma urgente, sino tenemos que meditarlo. La Unión Europea tardó 2 años en definir su modelo, nosotros iniciamos una nueva fase de reflexión, de debate para analizar cuáles son los procedimientos, digamos, que nos puedan permitir una mayor garantía del desempeño posterior. En la propia presentación del representante de la Unión Europea nos ha explicado la evidencia científica que nos acreditan más o menos cuáles son los factores que nos pueden facilitar esa mejor selección, como ha explicado,
la inteligencia, pero no solo inteligencia, sino hay muchas pruebas que facilitan esa mayor asimilación de lo que sabemos hacer, de nuestras propias actitudes frente a los problemas que tenemos que enfrentar. Ese es nuestro reto, y igualmente lo enfrentaremos en la medida que podamos con el concurso de todos los agentes, porque esto afecta a todo, afecta a la sociedad en su conjunto, afecta a los representantes y al gobierno en concreto, ¿no? Nada más, pronto os invitaremos a nuevas jornadas, que el foro que nosotros queremos desarrollar para que podamos debatir, reflexionar sobre los temas que nos preocupan, que nos ocupan y sobre los que tenemos que ofrecer soluciones. Creemos que el diálogo, la conversación, la comunicación entre los compañeros es el mejor método, y espero que jornadas como esta nos ayuden a enfocar nuestros problemas, buscar las soluciones y de una forma dialogada y civilizada podamos seguir avanzando. Ese es nuestro reto y eso es lo que en el día estamos empeñados. De nuevo, muchas gracias y encantado de compartir y estar con ustedes. Hasta la próxima.